Bienvenidos a tu podcast Zona FA, donde tu salud es una prioridad. Y estamos en el mes de la prevención del cáncer del cuello uterino. Y para eso nos acompaña el doctor Marco Calix, que nos va a dar una amplitud sobre este tema. Doctor, yo sé que el cáncer y hablarlo tal vez es como un tabú y un miedo que tal vez tiene la sociedad, pero es importante dar a conocer a través de estos canales la comunicación y la información más general sobre este cáncer. Yo sé que es una enfermedad que tal vez no se conoce, pero me encantaría que pudiéramos iniciar qué es exactamente esta enfermedad. No quiero iniciar agradeciendo la invitación. Son temas de mucha actualidad y no diríamos de actualidad porque en realidad el cáncer ha existido a lo largo del tiempo, que no lo podíamos diagnosticar, que no lo podíamos tratar o de repente en épocas muy anteriores las mujeres se morían y no sabían por qué, solo sabían que eran desangrados o cuestiones que no tenían explicación alguna, pero es un tema muy actual, es un tema muy frecuente y es un tema en los que hay muchos puntos de tabú que las mujeres no lo hablan o no lo sienten o son asintomáticos, pero que representan una alta mortalidad y Honduras no se queda atrás. Sí, el cáncer de cervix, solo para ubicarnos un poquito en la anatomía femenina, pues las mujeres, a diferencia de nosotros los hombres, tienen un útero, ¿verdad? El útero, que es un órgano para albergar gestaciones y bebés. Pero en la parte final del útero, para que ustedes entiendan, hay algo que la gente lo llama cuello uterino, cervix o el cuello de la matriz, como lo conocen nuestras pacientes. Y es una estructura tubular, es como quien dice el final del útero, la parte más distal del útero, que es el que se abre o dilata cuando un bebé va a salir. Pues al cáncer, o hay un virus como tal, que es el virus de papiloma humano, le gusta penetrar el epitelio o la mucosa de esa parte específica del cuerpo de una mujer, y ahí precisamente es donde se produce un cáncer. Ese cáncer es asintomático muchos años, quiere decir que la mujer no va a sentir dolor, no va a sentir comezón, no va a sentir sangrados, no va a sentir absolutamente nada. Es por eso que las mujeres que tienen vida sexual o inician vida sexual, hay algunos estudios que más adelante creo que vamos a tocar de eso, como la citología, que nos permite ir identificando estas infecciones que posteriormente pueden producirse o provocar este cáncer, que tiene mortalidades muy elevadas en nuestro país y que cada día estamos intentando buscar métodos de detección más temprano de tamizajes que permitan, valga la redundancia, evitar este tipo de cáncer. O sea que podemos decir que este cáncer se desarrolla justamente por este virus. Es un virus que se conoce, de hecho de los virus más estudiados a nivel mundial, es un virus que ingresa puede ingresar desde que la mujer inicia su vida sexual. Es un virus que se transmite precisamente vía sexual. No necesariamente relaciones sexuales que tengan que ver con genital, es decir, genitales masculinos y femeninos, sino que tiene que ver mucho también con tipos de transmisión que puede ser boca genital, boca a boca o genital, ¿verdad? Porque hay mucha gente que cree que simplemente por tener una relación sexual se puede contagiar. No. De hecho, puede también ser mano genital, es decir, toco un órgano que está infectado con el virus y toco un área genital, puede infectarse. En el caso de ciertas prácticas sexuales también puede infectarse, porque si yo toco, por ejemplo, la boca, un genital, y toco otro genital, también puede infectarse. Y esas son vías de entrada que pueden desarrollar cáncer. Pero hablando justamente de esto, desconocía que justamente tal vez por un tacto podría pasarse el virus. ¿Cómo se hace esta persona? Porque somos a veces una comunidad como bastante descuidada. Yo voy a pensar, yo hago esta función, no va a pasar nada. Y como es la enfermedad que es asintomática, ¿cómo yo puedo reaccionar para poder prevenir? ¿O qué cuidados o qué reacción debería de tener ya en este caso el paciente? La verdad que este virus es un virus que resiste mucho al ambiente. De hecho, es un virus que tiene predilección por los epitelios o mucosas. De hecho, las mucosas vaginales, las mucosas cervicales, le gusta mucho hacer cáncer ahí, pero no solo eso, también las mucosas orofaringeas, en el caso de ciertas prácticas sexuales como sexo oral, etcétera, etcétera. Y además también le gusta no solo las áreas internas o mucosas internas, sino que también pueden haber lo que curiosamente o coloquialmente llamamos mezquinos en la piel de los niños. Este es un tipo de papiloma de bajo grado y demás. En realidad, la prevención primaria que se conoce a nivel mundial y que hay grandes esfuerzos de las sociedades médicas por introducir, ¿verdad?, estos tipos de presupuestos que amplíen es el tema de la vacunación.
En el año 2016-2017 se introdujo la vacuna del papiloma humano en Honduras, en nuestros países, pero esta ya venía siendo trabajada y aplicada en otros países. Y esta es la principal forma de prevención, más allá de ciertas cuestiones como antes se manejaba, como el preservativo, como la abstinencia. No, porque eventualmente una mujer, un hombre, pues es una condición inherente de cualquier humano tener relaciones sexuales, ¿ok? Más o menos en Honduras se piensa que el inicio de vida sexual en las mujeres andará entre los 16 y 18 años. Entonces un hombre o una mujer infectada por papiloma, ¿verdad? Se sabe que puede incluso con su primera relación sexual infectarse. Entonces la vacuna, antes de iniciar vida sexual, forma parte de la prevención primaria más importante, porque se inicia precisamente antes de la exposición del virus de papiloma humano. Y tiene tasas de efectividad que más adelante vamos a hablar, arriba del 95% para pacientes que no han sido expuestas al virus. O sea que sí o sí todos deberíamos de estar vacunados. Hombres y mujeres. De hecho, los protocolos internacionales dicen que hay que vacunar a ambos. Aquí está prevista los sistemas de vacunación para niñas de 11 años en algunos países, de 12 años en otros países, y precisamente ayudan a eso. El virus de papiloma se conocen más de 90 oncotipos, algunos de bajo riesgo y otros de alto riesgo para producción cáncer. Por ejemplo, en el tema de bajo riesgo, los más importantes son el 6 y el 11, que son los responsables de verrugas, sean anogenitales o palmares o verrugas de zonas expuestas de piel. Pero tenemos otros de alto riesgo. Estos que están mencionando podrían ser como síntomas también entonces de alerta que la gente podría tener. Correcto. Por ejemplo, nosotros es muy frecuente que llegue a la consulta pacientes que dicen, doctor, tengo una verruguita en labios mayores, en labios menores, en vulva, y nosotros vemos ese tipo de verrugas, que normalmente son lesiones como en forma de coliflor, acolifloradas o coraliformes llamamos nosotros, que son bien características. Aparecen normalmente en áreas en anogenitales o en genitales como tal, mejor dicho, y pues esas simplemente se cauterizan, pero también estas lesiones pueden indicar que si estuvo expuesto a virus de bajo riesgo, hay que buscar y profundizar adelante, ¿verdad? Si esta paciente tiene o no signos de o infección o coinfección de... Importante no normalizarlo, entonces yo veo esto, correr inmediatamente al especialista. Pues hay que darle la importancia que merece. En el caso de las verrugas que son sintomáticas, porque una mujer de hecho ve verrugas y se asusta, pero las verrugas como tal pues tienen muy bajo impacto oncogénico, por así decirlo, porque el riesgo de que una verruga se convierta en cáncer es bajo, digamos. Pero ya sabemos que estuvo o que tiene prácticamente está infectada por un tipo de papiloma, entonces habrá que buscar en cervix o en vagina infección de alto riesgo. Y ahora bien, hablando de la vacunación, si una persona ya comenzó su vida sexual, ¿se puede aún así vacunar? Claro que sí. Es bien importante saber algo. Comenzó una persona su vida sexual y digamos que en cualquiera de sus relaciones sexuales estuvo en contacto con el virus. Muchos de estos virus en inmunocompetencia, en mujeres que no tienen, digamos, ningún problema inmunológico, que son mujeres sanas, que son mujeres jóvenes, muchas veces el virus no va a lograr entrar o simplemente va a aclararse. Es decir, tuvo contacto con alguien, pero cuando hay persistencia, cuando el virus persiste, este virus va a producir lesiones y eventualmente, si no se tratan, puede provocar cáncer. Entonces la vacuna es importante antes de iniciar la vida sexual precisamente porque nos va a dar inmunidad para todos los oncotipos de alto grado o de alto riesgo que van a producir cáncer. Pero ¿qué pasa con la mujer que ya tiene el virus? Porque hoy hay pruebas de biología molecular que le van a decir a usted si tiene papiloma o no. Se ha demostrado que no va a evitar la infección del virus o del oncotipo que usted ya tiene, pero sí mejora la respuesta inmunológica contra el virus que usted ya tiene. Se ha demostrado que pacientes que, por ejemplo, tienen ya positividad para un oncotipo 16, 18, ese virus pues va a permanecer su material genético de alguna forma incrustado en su... y puede llegar a aclararlo en su momento a nivel cervical, o sea, a quitarlo, pero siempre va a haber una copia genética en su sistema, pero la respuesta inmunológica con la vacuna va a ayudar a que, como va a tener inmunidad para otros oncotipos, también mejora de forma indirecta la respuesta inmunogénica sobre ese que ya tiene. O sea que con esta vacuna, poniéndola ya, colocándola ya después de una relación sexual, también es como una prevención. Claro, o sea, de hecho no se contraindica haber iniciado vida sexual. De hecho, como la vacuna
tiene reciente, son pocos años los que tiene, digamos, al menos en nuestro país. Hemos visto, por ejemplo, que no contraindica de hecho, se la colocamos más a pacientes que ya iniciaron vida sexual que niñas que no han iniciado vida sexual. Entonces es parte del protocolo que todo ginecólogo, al menos certificado o actualizado, debería de ser parte de su consulta, indicarla. Ahora bien, si vemos que entonces el cáncer puede ser preventivo y es asintomático, ¿qué medidas debemos de tomar? Porque yo puedo decir, si tal paciente no hizo la prevención y no se dio cuenta tampoco que tenía el cáncer, puede ser que ya sea demasiado tarde y que el cáncer esté un poquito más avanzado. Ok, toda mujer que inicia vida sexual, y esto pues quiero aclararlo y ver fijamente al paciente que nos va a ver, ¿verdad? Toda mujer que inició vida sexual necesita una evaluación ginecológica anual, al menos anual. ¿Por qué? Porque la evaluación ginecológica, más allá de lo que pueda preguntar, de factores de riesgo y demás, o de historias clínicas, tiene que ver mucho con dos cosas: con hacer un ultrasonido pélvico para ver el estado de su matriz y sus ovarios, porque muchas veces nos encontramos con cosas ahí, pero también es precisamente para hacer estudios de tamizaje contra papiloma humano. En este caso, el más conocido, pues la citología cervicovaginal, que nos da mucha orientación de eventuales problemas de papiloma, que es un tamizaje para prevenir cáncer y se hace anualmente. O sea, cada año una mujer debe ir a hacer su citología. Un tema tabú, no le gusta. Y esto no es un tema, es un tema muy frecuente en Latinoamérica. En otros países, de hecho, ya hay autotomas de biología molecular. La paciente ya ni siquiera va al ginecólogo, sino que ella sola. Pero todos los años hay que hacerse una citología. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que llega con cáncer cervicouterino puede ser precoz o avanzado. Normalmente tienen una condición, casi que todas comparten ese evento. Y es: doctor, tengo 2, 3, 4, 5, 6 años de no hacerme una citología. Entonces la citología es precisamente un estudio de tamiz, un tamizaje para prevención de cáncer de cervix. ¿Por qué? Es asintomático, o sea, no se va a sentir nada, no voy a sentir infecciones, no voy a sentir sangrado. De hecho, cuando se presentan estos síntomas, normalmente son estadios ya un poco avanzados de la enfermedad o del cáncer como tal. Y qué importante lo que menciona, porque sí, es cierto, a las mujeres nos cuesta ir al ginecólogo. Yo no sé si por temor, si que realmente nos asusta lo que nos puedan llegar a decir, pero la importancia que tiene requiere mucha responsabilidad con nuestra propia vida. Y creo que ahí juega un papel importante el decirnos la una con la otra: anda al ginecólogo. Porque de verdad, como usted lo dice, es anualmente. No es que de aquí a 6 años te puedes ir a revisar porque no va a pasar nada. Y de hecho, estos momentos de redes sociales, y yo lo he vivido y lo vivo a cada rato cuando estamos ahí viendo, dándole el siguiente, ¿verdad? Y estos momentos son importantes y cruciales para que la gente entienda. Las mujeres que no se hacen una citología vaginal, ahora que tenemos más estudios más importantes que la citología, pero hablemos de la citología. La mujer que tiene 2, 3 años, 4 años, 5 años de una citología debe entender claramente que está perdiendo un tiempo vital, porque nadie cree que le va a dar cáncer. Pero si una mujer, por ejemplo, no necesariamente debe haber tenido 2, 3, 4, 5 parejas tampoco, porque con una tan sola pareja que haya sido expuesta a virus de papiloma humano, el riesgo es latente de tener una lesión y de tener cáncer. La progresión, aquí lo importante con el virus, cuando adquiero el virus, como sea hombre o mujer, es la persistencia del virus, porque gran parte de estos oncotipos no van a ser oncogénicos. Pero los que persisten, a lo largo de los años, antes se creía que eran 15 o 20 años para desarrollar cáncer. Hoy esa teoría ya no es factible. En países donde hay vacunaciones extremas sí ha minorado, o mejor dicho, se ha visto que se ha ampliado más el tiempo para progresar o no progresa cáncer. Sin embargo, en países como los nuestros, que recientemente tenemos cultura de vacunación, hemos visto que ese tiempo de progresión a cáncer se ha acortado. Ya no se habla de 15 años, 10 años. Hemos visto pacientes que han tenido su primera relación sexual y a los 5 años tienen cáncer, y pacientes jóvenes. En particular, a nivel privado, el paciente más joven que he tenido yo como particular tenía 24 años, con inicio de vida sexual a los 18 años y con cáncer a los 24 años. O sea, por hablando de las edades, ¿hay como un alto riesgo en ciertas edades, o después de los 30 te puede ocurrir esto, o en edades menores?
En realidad nosotros las lesiones, yo que hago mucha patología cervical, que es todo lo que tiene que ver con papiloma, que hacemos colposcopías, test de biología molecular para detección de papiloma, normalmente el pico de lesiones de alto grado de cáncer se presenta después de los 40 años. Y esto tendrá mucho que ver porque el estado inmunológico de la mujer tiende a tener un descenso con el tema hormonal. Cuando ya mujeres van acercándose a la perimenopausia, por tema puede bajar un poquito el sistema inmunológico, entonces vemos mayor incidencia de infecciones o mayor incidencia de lesiones por papiloma. En las pacientes jóvenes lo que encontramos, de cáncer a los 40 años o 45 años o de lesiones graves por papiloma, porque recuerden que el papiloma entra al sistema, hace lesiones y por último cáncer. Tenemos lesiones de alto grado y lesiones de bajo grado. Es ahí donde nosotros queremos actuar. Entonces, entre los 40 y 45 años vemos lesiones graves o cáncer. En las pacientes jóvenes, en la época de los 20, lo que vemos es probablemente solo lesiones de bajo grado o pacientes asintomáticas que tienen el virus y no tienen nada. Pero el pico es después de los 40 años. Lo que pasa es que la tarea se hace entre los 20 y los 30, ¿verdad? No se hace a los 40, porque a los 40 ya tenemos lesiones que nos cuesta quitar mucho esas lesiones, o que ya van a necesitar acciones un poquito más invasivas, que pueden ir desde conizaciones con asa, LIPS, o incluso histerectomías, que es quitar toda la matriz. Y no es que hay que meter miedo de que, te vas a morir, pero realmente el cáncer juega un papel importante, y en la edad del compromiso en nuestra responsabilidad sexual requiere una gran importancia. Y creo que aquí tal vez, doctor, como aclarar, entonces si yo quiero prevenir, ¿qué exámenes debo de hacerme? ¿Los generales o realmente necesito la citología? La citología es la prueba, no digamos el gold standard o el estándar de oro, porque la citología, hay que decirlo, es un tamizaje, es una prueba rápida y tiene ciertas desventajas, porque la citología tiene mucho que ver por quién la toma. No es lo mismo que la tome un personal que no está certificado, que no hay una técnica de dónde hay que tomarla, porque es una exfoliación. Lo que hago es ir al cervix a través de un espéculo y ver de dónde voy a sacar unas células o células exfoliadas de esa área. Entonces tiene que ver mucho quién la toma, tiene que ver cómo manejo la muestra, porque tiene que usarse un fijador, etcétera, etcétera. Cómo movilizo la muestra a un laboratorio y quién va a leer esa muestra. O sea que es todo un protocolo. ¿Es un ginecólogo sí o sí quien debe realizarnos la citología? Pues no digamos, hay gente muy entrenada, pero sí digamos personal de salud. Obviamente el ginecólogo será el más experto en tomarla, pero hay personal de enfermería, hay médicos generales que pueden hacerlo sin ningún problema. Pero tiene esta cualidad que tiene que pasar por muchos lados hasta que llegue y después la interpretación, que es también. Entonces, esto hace que la citología pues tenga, una sensibilidad un poquito baja. La sensibilidad, ¿qué quiere decir? Que aunque una citología a medida que está normal, no necesariamente está normal, porque es un tamizaje, es una prueba rápida, que nos orienta. Que no hay que satanizarla, porque hay ciertos países que dicen, no, porque hoy hay estudios grandes o exámenes de mejor precisión. No, la citología debe seguir siendo también una prueba que nos va a ayudar mucho, porque cuando una citología en efecto sale positiva para alguna lesión, la probabilidad de que haya una lesión es bien grande, ¿verdad? Hoy hay otros métodos, está todo lo de biología molecular, que ya lo hacemos en Honduras, ¿verdad? Que hacemos PCR, que es buscar la secuencia molecular del virus en un hisopado. Esto es parecido como en COVID, ya hacíamos en COVID un hisopado, ¿verdad? Entonces hacemos un hisopado vaginal o un hisopado cervical, lo hacemos de rutina, solo que esta es una prueba un poco más cara porque es biología molecular, y esta nos dice, nos pone nombre y apellido, nos dice si hay papiloma y nos dice el oncotipo es más específica, tiene especificidad arriba del 95%. Un examen general de una persona también puede jugar a ver si hay alguna anormalidad. No, yo puedo ver un cervix. El cervix, como dijimos, solo lo puedo ver a través de un espéculo, ¿verdad? Que abro la vagina y veo al fondo el cervix. Pero a simple vista, alguna lesión de alto grado la pudiera ver. Pero yo no puedo decir a simple vista si hay papiloma o no. Entonces son pruebas importantes. La citología es importante, pero tengo que ir a un microscopio a verla. La de biología molecular, pues habrán técnicas moleculares, ¿verdad?, que digan que ahí hay papiloma. La colposcopía, que es otra cosa. La colposcopía es cuando yo ya tengo un resultado positivo por citología o por estos test de biología molecular, el test de BPH.
Entonces tengo que ir a buscar lesiones, que ya estas son técnicas de entrar con una videocámara, agrandar con un zoom el cervix y colocar ciertos líquidos a ver si reaccionan y poder encontrar lesiones por papiloma. O sea, más específica todavía. Eso es más específico y requiere un entrenamiento. De hecho, solo lo pueden hacer ciertos ginecólogos o algunos que tenemos el entrenamiento para hacer ese tipo de exámenes, ¿verdad? ¿Y hay algunas cifras en Honduras altas en cuestión del cáncer? Se manejan cifras de nivel público, pero faltarían mucho también aquellas de nivel privado, que es que el papiloma es más frecuente que, o sea, no se imaginan ustedes qué tan frecuente es, qué tantas mujeres llegan, ¿verdad? Pero tenemos muy pocos datos certeros en Honduras, ¿verdad? Que digan cuánto, ¿verdad? Cuánta es la tasa, por ejemplo, de incidencia del cáncer. Sabemos que en Honduras los dos principales cánceres sufridos por las mujeres probablemente será el de mama y el de cervix. Pero cada día pues están haciendo más jornadas de citologías, más acciones de vacunación, que eso es, todas nuestras acciones no van orientadas a detectar, que sí son importantes, pero creo que deberíamos de ir al génesis, que es la prevención primaria, que es colocar y vacunar a todas nuestras mujeres. De hecho, yo puedo hacer encuestas. ¿Cuántas mujeres se han puesto vacuna de papiloma? Les puedo sacar una encuesta en pacientes que cumplieron más de 12 años después del año 2016-2017 y les puedo asegurar que cada 10, tal vez una está vacunada. Pero yo creo que también es debido a la poca información o incluso lo que usted decía. La mujer lo primero que hace es que yo agarro mi celular y yo veo que fulanita de tal está hablando en TikTok y entonces yo, ay, sí, a ella le pasó, posiblemente a mí me va a pasar. Y no conocemos que realmente la reacción de cada cuerpo es muy diferente. Entonces, hoy en día, romper esos mitos, y aquí es donde quiero preguntarle a usted, ¿cuáles son los mitos más comunes que llega a la gente por este virus, por este cáncer y que hay que romperlos? Bueno, es un pánico increíble de la gente en relación al papiloma. De hecho, mucha gente juega con esta especulación para vender pruebas, vacunas, y yo creo que no, hay que darle la importancia. Vuelvo y repito, la mayor cantidad de incidencia de cáncer es arriba de los 40 años. Pero la tarea la debemos hacer entre la mujer que inicia vida sexual y en los primeros años. Mitos es que papiloma es sinónimo de cáncer sí o sí. No. De hecho, hay miles de mujeres que incluso con lesiones en pacientes donde tienen altas tasas de vacunación, ustedes se van a dar cuenta que hay lesiones de bajo grado por papiloma. Solo se observan, ni siquiera se hacen porque ya están vacunadas, ni siquiera hacemos acciones curativas de tratar ese tipo de lesiones. En nuestros países no nos damos ese lujo porque a veces son mujeres que no están vacunadas y aunque la literatura diga que las lesiones de bajo grado tienen bajo grado de volverse cáncer, pero aún así, por el hecho de no estar vacunada, muchas veces tomamos acciones curativas, que significa tratamientos con láser, tratamientos con electrocauterizaciones, etcétera, electrofulguraciones, etcétera, etcétera. Entonces el mito no siempre es el cáncer como tal, o tengo una prueba positiva para papiloma, entonces eso es sinónimo de cáncer y muerte. No, es sinónimo de acciones que hay que hacer porque más del 80% de las lesiones tienen cura. O sea, las quitamos y tener papiloma no significa cáncer. No significa. O sea que lo ideal es decir, ok, tenés el virus, pero tiene como cura. Es correcto. El mito es que yo tengo virus, salgo con una citología alterada o con un test de papiloma alterado y el mito es que me voy a morir. Eso no es cierto. De hecho, cuando llegan a mi consulta, me ven tranquilo a mí, yo las veo llorando y les digo, cálmese, tranquila, no pasa nada. Esto no es el fin del mundo, ni mucho menos. Distinto es cuando llegan pues estadios avanzados de cáncer, que ya tienen estadificaciones que incluso no son operables, que van a recibir quimioterapia, radioterapia casi siempre, y por último, cirugías. Entonces, esos son casos muy diferentes, pero vuelvo y repito, no es lo común. Lo común que veamos son las lesiones de bajo grado, infecciones que no han desarrollado lesiones, porque esta es una diferencia y quiero hacer hincapié. Tener papiloma no significa tener lesiones o cáncer. Yo tengo un montón de pacientes jóvenes como usted que se hacen yo vi en TikTok o vi en Instagram y quiero ver porque salió esta prueba y me la quiero hacer. En efecto, se puede hacer un test de papiloma y muy bien y qué bien. Ojalá que todas las mujeres y salió positivo para tantos oncotipos. Entonces yo voy, hago una colposcopía y veo que no tiene nada. Entonces sí tiene el virus, pero no tiene lesiones. Entonces puedo mandar a vacunar,
puedo empezar a hacer evaluaciones periódicas, pero probablemente a los 6 meses hago el test y está negativo. Significa que su cuerpo aclaró el virus. Entonces, no siempre, o sea, lo importante acá es tener la conciencia de que no siempre el cáncer como tal es inminente ante una infección como tal. Pero en este caso, por ejemplo, yo sé que es asintomática, pero en el caso de la comparación de la relación del virus con el cáncer, ¿podemos detectar algunos síntomas que pueden ser como anormales? En estadios iniciales no. No hay ningún síntoma por papiloma que nosotros digamos. Hoy día, digamos, las citologías, yo por ejemplo particularmente soy muy acucioso con ciertos resultados que la citología da como tal. Por ejemplo, algunas inflamaciones o algunos grados de inflamaciones cervicales o la famosa cervicitis, aquellas que son a repetición, la citología a veces no es capaz de detectar células anormales o coilocíticas, que son las células que vemos en las citologías sugestivas de papiloma. Pero sí a veces la primera reacción del virus en el cervix es inflamación. Entonces a esas pacientes, por ejemplo, hay protocolos que hoy día dicen que inflamaciones repetitivas, es decir, hice una citología este año, otra citología este otro año, y salió con ciertos cambios sugestivos, entonces a esa le voy a hacer test de papiloma. Y si me sale positivo, pues paso a colposcopía y si encuentro una lesión, la trato. Entonces hay algunas cositas que tal vez, pero son acuciosas, hay que buscarlas, pero síntomas como tal, no, en estadios tempranos. Por eso es importante ir al ginecólogo. Y en este caso de la vacuna, doctor, ¿hay un lugar específico donde, porque hay mucha gente que tal vez no conoce, ¿y dónde me pongo la vacuna? ¿A dónde debo ir para ponérmela? La vacuna existe a nivel público, se coloca en niñas que no han iniciado vida sexual y está abierta para todos en particular, pero una mujer que ya tiene más de 12 años, que no logró vacunación, se encuentra a nivel privado. Es una vacuna que digamos no es barata, ¿verdad? Andará en precios entre 4,000 y 5,000 lempiras. Normalmente los esquemas de vacunación son 3 dosis. La vacuna que hoy está vigente y más nueva y mejores resultados ha tenido es la nonavalente, que cubre 9 tipos de oncotipos, 2 de bajo riesgo y 7 de alto riesgo. Cubre los más importantes como es el 16, el 18, el 45. El oncotipo 16 y 18 está asociado a más del 70% de los casos de cáncer en las mujeres y los demás oncotipos llevarán el 20-25%. Entonces sí, lo podemos, cualquier ginecólogo, ustedes van a cualquier ginecólogo y cualquier ginecólogo actualizado le va a poder indicar cómo ponérsela, los esquemas, que normalmente se pone la primera, a los 2 meses la otra y a los 6 meses eso le iba a preguntar, la siguiente. Son 3 dosis. Ajá, 3 dosis en el año. En el año. En el tema de los hombres, la incidencia de cáncer es sumamente baja, pero se ha demostrado que vacunar hombres también disminuye de forma importante, obviamente porque somos los que transmitimos y también pues también está el esquema de vacunación. Según serie de casos, algunos estudios dicen que los hombres después de los 25 años ya no hay que vacunarlos, otra serie de casos dice que las mujeres hasta los 45 años, pero los años más importantes es mujer que inicia vida sexual hasta los 40 años, tenemos esa gran ventana de vacunar pacientes. Y romper esos esquemas, porque la verdad es que estamos en una comunidad que también es machista. Entonces a veces es como solo la mujer debe de cuidarse y al final es la responsabilidad de las dos personas que están en el acto. Entonces sí tener como ese cuidado de decir es que solo la mujer se debe cuidar, no, deben de cuidarse ambas partes. Es correcto, la salud sexual y reproductiva es una acción bipartita, o sea, porque no se hace de una persona, son 2 personas, 2 entes. El tema de vacunación para mí en cualquier pareja hoy día, en el siglo en el que vivimos, es vital. Es vital. Es decir, debería pedirle, ya se vacunó. Pero todas las mujeres en edad reproductiva deberían de estar vacunadas. Requisito, ya está vacunado. Es decir, yo creo que hay que generar conciencia en las mujeres. En todas aquellas mujeres que ya iniciaron vida sexual, tienen que vacunarse contra virus de papiloma humano. Porque a los 45 años que viene el cáncer, quiere regresar el tiempo y vacunarse, o quiere regresar el tiempo para hacerse sus citologías periódicas, o hoy día que hay biología molecular, decir, ¿por qué no me hice el test de papiloma? Que ya existe, que es un test que igual que la citología lo tomamos en 30 segundos. Es lo que tardamos en colocar una citología. Son resultados que hoy día a nivel privado al siguiente día usted tiene los resultados. Y tampoco decir voy a esperar hasta cumplir tanta edad para hacerme todos los estudios. No es así. Al iniciar vida sexual hay que hacerlo. Y
También preparar nuestras niñas y niños, vacunarlos, porque ir con el pediatra o a nivel público también la tenemos, que es una vacuna con efectividad del 95% para prevención de cáncer. Y ahora bien, ya hablamos de la prevención. ¿Qué pasa a una persona que ya tiene avanzado en este caso? ¿Cómo es su tratamiento? ¿Es más complicado? Depende. Recordemos que estamos la infección por papiloma, después el virus persiste, hay persistencia del virus en el cuello de la matriz, en el cervix, y una vez que persiste, se replica, va tomando más capas de los epitelios del cervix y progresa a lesiones. Hay lesiones de bajo grado, que para que usted entienda, cubre muy pocas capas del epitelio, y hay lesiones de alto grado que están muy cercanas al cáncer, los famosos NICs. Tengo un NIC 1, tengo un NIC 2, NIC 3, o como hoy se llaman, de acuerdo a la nueva nomenclatura, los HSIL o LSIL. Entonces eso lo vemos por colposcopía, etcétera, etcétera. Pero para llegar a ser cáncer, eso transcurre tiempos de persistencia, de años incluso. Entonces, como al inicio, o sea, si encuentro una lesión, yo la puedo quitar mediante bajos mecanismos. Los patólogos cervicales tenemos varias formas de quitarlo. El problema es, como dice usted, es el tema de las pacientes con cáncer, y va a depender de los estadios. Hemos encontrado pacientes jóvenes con estadios bien avanzados, que ya ni siquiera son quirúrgicas, ya no hay que operarlas, hay que ir a radioterapia, quimioterapia, y si acaso hacer una histerectomía complementaria, lo que llamamos HAT complementarias, que se hacen después de haber recibido quimio y radioterapia. Entonces va a depender, en realidad esto va a depender mucho también de los factores que coexistan con la mujer. Por ejemplo, mujeres obesas, mujeres con tabaquismo, con dietas específicas, ¿verdad? Que bajan el sistema inmune. Entonces tiene que ver mucho con esta coexistencia de factores que pueden adelantar los síntomas o pueden empeorar los estadios avanzados de cáncer. O sea que en esta etapa podemos decir que ya el cáncer tal vez no tiene cura. Muchas veces se pierde la batalla, y lastimosamente es el momento más triste que tenemos nosotros cuando le decimos a una paciente: usted ya no es operable, ¿verdad? Y algunas dependerá de un montón de cosas para que se salven o no. Lo bueno del cáncer, que es lo bueno de este tipo de cáncer en realidad es que tenemos una ventana grande de años para hacerlo. No estamos viendo cáncer frecuentemente en pacientes jóvenes, como lo estamos viendo, por ejemplo, en los hombres con el cáncer de colon, con el cáncer gástrico, que lo estamos viendo en etapas jóvenes, y entre más joven inicia, más agresivo es. En el caso particular de papiloma, siempre el pico es arriba de los 40 años. Pero entonces la mujer cree que tiene todo este tiempo. No, hay que iniciar temprano en los métodos de detección para evitar este tipo de problemas. Por eso es que se trabaja con campañas fuertes para la prevención, porque realmente llegar a una etapa, y es importante como ver lo de las dos realidades, la prevención, que todavía tenés tiempo, y cuando ya estás en cáncer, de que realmente es un poquito más difícil. Doctor, el tiempo apremia, y realmente que yo sé que la información es demasiado amplia y podemos quedarnos aquí todo el día hablando y especificando. Ya para cerrar, me encantaría que dejara algunas recomendaciones para la audiencia y el mejor consejo que usted puede dar ante esta prevención. Bueno, la mejor prevención es, lógicamente, la vacunación. Todos los patólogos cervicales, ginecólogos, vamos a ir directo a ese punto, y vamos a estar sobre los gobiernos, los estados, en mejorar las campañas de vacunación, porque es una vacuna cara, cuyas patentes todavía se venden en los países caras. Y digamos es de muy poco acceso, y no hablo de Honduras, hablo de países industrializados que no tienen aseguramiento, por ejemplo, todavía se consigue la vacuna cara, pero hay que vacunarse, los esquemas según están protocolizados para las diferentes edades, pero aquellas mujeres que ya cursaron esa edad y no son candidatas en Honduras a ir al sistema público, hagan su esfuerzo por vacunarse. Ese es el principal moraleja que les quiero dejar acá. Y dos, no dejar de cuidarse, porque si de repente ya tengo varios años de inicio de vida sexual y me vacuné hasta hoy, no descarta que no me voy a hacer citología, no es que no me voy a hacer tipificaciones, etc. Entonces básicamente sus consultas anuales y primordialmente la vacunación. Si ustedes ya tienen lesiones, abocarse para hacer sus colposcopías, sus tratamientos ablativos o curativos. Hay medicamentos, ¿verdad?, que pueden ayudar como inmunomoduladores también para prevención, o también para mejorar la respuesta inmunológica, valga la redundancia, cuando ya tenemos lesiones
etcétera, etcétera. Y esto nos puede ayudar muchísimo. Pero en realidad la prevención, y todos vamos a ir enfocados a prevenir con vacunación y con chequeos anuales. Súper, muchas gracias de verdad por toda la información, doctor, por este tiempo, y a usted por escucharnos. Les invito a que puedan realmente compartir toda esta información a quien realmente usted considere que lo necesite. Les invitamos a que puedan ver nuestro siguiente capítulo y gracias por acompañarnos el día de hoy.